Bueno, el, el tema que se me ha asignado es fe cristiana, ecología y consumo responsable. Fe cristiana pues nos hace pensar en una perspectiva de la realidad y de la vida, ¿no es cierto? Principios, valores, enfoques. Ecología, bueno, ya nos conecta de manera concreta dentro de esa visión con la materialidad de esa realidad y de la vida humana, ¿no? Somos parte de esa creación, de esa natura. Y consumo que es imposible desde el punto de vista económico desvincularlo en ese binomio consumo y producción, ¿no? Nos hace pensar en la fisiología de la existencia, ¿no es cierto? Eh, es imposible pensar que ésta se pueda desarrollar sin procesos, ¿no? De tipo biológico y siendo el ser humano un ser social y cultural, pues una serie de procesos en esa dimensión. Ser biológico, ser social y cultural, que nos hace pensar pues en aire, sol, alimento, pero procesos sociales diversos, educación, seguridad, es decir, tantos otros asuntos que hacen la vida humana y que necesitamos de servicios, necesitamos de bienes, ¿no es cierto?, para poder llevar adelante la vida. Y también al ver este asunto, pues eh, podemos comprender las dimensiones, ¿no es cierto?, en que podemos enfocar la vida. Creo que desde la iglesia a veces pensando en las dinámicas en las que estamos envueltos locales, pensamos siempre en el nivel micro, doméstico, no muy íntimo, pero la vida pues es más que eso, es un proceso global de dimensiones universales inclusivas, ¿no? Entonces está lo micro y lo macro del asunto, de los enfoques, y que creo que ambas cosas nos preocupan. No sé si algunos al acercarnos a esta exposición estamos usando algunas cosas prácticas, algunos tips, como dicen, para ese consumo responsable, pero a lo mejor vamos a tratar de, sí, señalarlos por donde a veces podemos encontrar toda esa serie de indicaciones, pero tal vez vincular, ¿no es cierto?, los tres asuntos. Nos hace pensar también en las cosas más inmediatas de corto plazo y las proyecciones, ¿no es cierto?, más amplias en el tiempo de mediano y de largo plazo. Entonces, yo voy a comenzar con el primer punto que tiene que ver con esto de fe cristiana y principios bíblicos. Y en este tema de la responsabilidad eh, en el consumo, ¿no es cierto? En la fisiología de la vida, eh, creo que es importante señalar en primer lugar los principios que nos pueden orientar, ¿no? La sustentación de la vida, natura, trabajo, economía, procesos globales que incluyen la dirección de toda la vida social, la política, ¿no? Importante pensar sistémicamente en el funcionamiento del cuerpo social en todos los ámbitos de las relaciones, ¿no es cierto? Y en este caso que estamos enfocando en esta consulta, como desde la natura, la base donde se asienta toda la vida, están todos los otros procesos y cómo están vinculados, ¿no? Y entonces, pues discutirlos en el marco más amplio de las filosofías políticas y teorías sociales del desarrollo, porque ellas son las que pueden tener vínculo, ¿no es cierto?, con esos enfoques mismos que surgen de las Sagradas Escrituras y que nos guían a ese camino de responsabilidad. Y al fin y al cabo, desde esta perspectiva de la Escritura, que son los valores, ¿no es cierto?, del reino de Dios, ninguna esfera escapa, ¿no es cierto?, de un juicio a lo que está pasando en ello. Creo que la consulta va por ahí, ¿no? Pensando justo ya en esto de eco, decía, logos, economos, ¿no? Ecología y economos, toda normatividad, la normatividad, ¿no?, relacionada al proceso productivo en su sentido más amplio. Hay principios que la escritura nos da y que nos guían. Y acá yo señalo
unos tres o cuatro. Uno es esencialidad y suficiencia. Yo quiero remarcar a veces en todo lo que es la perspectiva desde el Nuevo Pacto y los énfasis, ¿no es cierto?, que surgen más del Nuevo Testamento, que exclusivamente a veces ver la economía desde una visión veterotestamentaria, muchos de los pasajes a veces señalando en esa abundancia ¿no? que puedes tener en exceso. Quiero cubrir las necesidades básicas como una prioridad. Recuerdan ese pasaje, ¿no? No me des riqueza ni pobreza, manténme del pan necesario, dirá pues un proverbio, ¿no? Y el apóstol Pablo, ¿cómo remarca, no es cierto? Con que tengamos comida, abrigo, sustento, estemos, bueno, hay una visión, hay una dinámica, hay una tensión, ¿no es cierto? Ahora, yo diría, eso de esencialidad, pues ¿cómo lo comprendemos? Cada época histórica debe tener su horizonte, su media, sí, tenemos que pensar en ello, ¿no? Pero pensemos en esa perspectiva de esencialidad y qué serían los límites entonces para saber que ya estamos más allá. Creo que la escritura no nos pone pues cantidades en pesos, en dólares, no sé, bienes acumulados, ¿no? A lo mejor no lo vamos a encontrar. Yo digo, si vamos al Nuevo Testamento, como que nos invita a esa visión de la prosperidad sin límite, ¿no? Pero creo que es un poquito diferente a esa la perspectiva nuevo testamentaria, ¿no? Creo que el límite que pone la Escritura una y otra vez es la de presencia del prójimo necesitado, que siempre estará allí, ¿no es cierto? Y hay pasajes, el pasaje completo está en Deuteronomio, el mal manejado es a veces esa cita que hacen de Jesús, que dice eso, pero, y entonces lo tratan ¿no? de derivar a otros asuntos más litúrgicos y la prioridad es el Señor y olvidarse del prójimo, ¿no? No, ahí está, la presencia del prójimo necesitado, que evidentemente coloca un asunto de conciencia, ¿no es cierto?, en nosotros para ver cómo entonces usamos los recursos. Pero hay un rechazo a la acumulación egocéntrica y el uso en exceso de los recursos. Estamos enfatizando. Hay un principio, esencialidad y suficiencia. Es decir, me siento que he consumido lo suficiente, ¿no es cierto?, en la alimentación y en otros bienes, recursos y servicios. El otro principio que quiero señalar es solidaridad, que bueno, está dado justo ahí, ¿no? Eso de la presencia, pero que hay que remarcarlo con fuerza, porque eso está con fuerza, ¿no es cierto?, en la escritura. Primero, enraizado en la idea del cuerpo, del concepto del cuerpo, y, ¿no es cierto?, en la visión paulina, cómo asume la iglesia esa nueva humanidad, es propiamente, ¿no es cierto?, la ilustración de un cuerpo donde cada uno, con lo que es dones, todo eso, tiene un rol y sobre todo la mutua consideración que invita a la total interdependencia, ¿no? Y no solamente interdependencia, sino mutua consideración. Pero bueno, aquí el énfasis es esa total interdependencia, esa total solidaridad para funcionar apropiadamente, no podemos despreciar a nadie, y en última instancia, ¿no es cierto?, nos hace eso pensar en la naturaleza de Dios mismo. Si la divinidad es lo central, esa es una trinidad interdependiente, solidaria, ¿no es cierto? El énfasis también, yo diría, ¿no?, en la escritura de una virtud que a veces uno tiene que decir será para la gente madura, porque hay tanta inmadurez cada vez que hablamos de equidad, ¿no es cierto? Hay un pasaje paulino, sino para que haya igualdad, y lo hacía en esto, ¿no es cierto?, de las ofrendas y comprensión de la difícil circunstancia que está viviendo la iglesia madre misma de Jerusalén, ¿no? Como está escrito, el que recogió mucho no tuvo más, y el que no tuvo, y el que poco no tuvo menos, ¿no? Que obviamente pasajes claves, ¿no es cierto?, que van en esa línea de lo solidario me hace pensar entonces en el recurso que puede estar en exceso acumulado y qué hago con esos excesos, ¿no? Otro, el ideal claramente definido para todas las edades, el momento del nacimiento de la iglesia mismo, ¿no? Creo que ustedes han leído el tratado de Hans Kuhn acerca de la iglesia, y dice que, bueno, la iglesia es un hecho histórico, es decir, no lo podemos comprender sino en ese nacimiento. Ahí, ese pueblo de Dios renovado del nuevo pacto, ahí surge. Y ahí están las características fundamentales, ¿no? Y entonces esa iglesia primigenia o primitiva
será una tabla de evaluación para la iglesia de todas las edades, de todos los tiempos. A pesar de los ajustes culturales y todo ello, hay elementos que se dan allí que tienen que estar en toda iglesia. Si no, esa no es iglesia. Bueno, hay estudio de la palabra, hay adoración, hay alabanza y reconocimiento del Señor, ¿no es cierto? Está todo eso en esos pasajes que estaban. Pero hay algo que también está categóricamente y que tiene que ver con la ética. Es decir, no puede ser solo lo litúrgico y lo ético, no, ¿no? Y en la ética lo que vemos es una solidaridad radical. Y en ese sentido, con los pasajes que he mencionado, pues desde la fe cristiana, desde los escritos cristianos, hay un gran aporte a eso que llamamos el pensamiento socialista, solidario, y que ha aportado mucho a la socialdemocracia y a otros movimientos. Querrámoslo o no, ahí hay un pensamiento fuerte, ¿no? Los valores del reino entonces implican solidaridad, sin dejar de lado la libertad, esforzarnos por reformar nuestros sistemas sociales para establecer el tipo de sociedad más parecido al ejercicio de tales valores. Ser coherentes con lo que creemos. El problema es eso, ¿no? A veces uno va a la iglesia y tiene todos los estudios y bueno, se soba el cerebro y se alegra con todas estas ideas de altura, pero salimos a la calle y es una selva de paganos. Y nosotros mismos nos metemos a esa selva, somos absorbidos, y si somos del campo de las empresas, apoyamos esa selva, ¿no? Totalmente en contradicción con una filosofía de la nueva humanidad que debe inspirar, ¿no es cierto?, la sociedad. Entonces, y esa solidaridad será, entonces, ese control para esa acumulación irresponsable. Por otro, hay otros principios, excelencia, cooperación y gracia, versus la competencia destructiva. Ya cuando vamos al fenómeno económico y los procesos a través de la historia, la etapa, vamos viendo avances. Creo que en la consulta misma hay toda esta área de la tecnología y otros campos que son dinámicos, ¿no? Pero más que competencia y competitividad, lo que a veces se remarca tanto, ¿no es cierto?, en el mercado y la lucha de las empresas y quién gana el mercado, se debe destacar el mutuo servicio, la cooperación, ejerciendo gracia con los más débiles, tal vez ese sentido de cuerpo, yo digo en el cuerpo social. La excelencia y la creatividad estimulados como aspectos motores del progreso humano, sí, pero deben ser abrazados desde la perspectiva cristiana bajo los valores abarcadores del amor, la gracia, el servicio, la responsabilidad, ¿no? No a la competencia. El servicio, ¿no? Ahí estamos haciendo, por ejemplo, a mayor conocimiento, ¿qué debe arriesgarse? Ese conocimiento es para usarlo así con las investigaciones y los productos para el servicio y el amor, en vista de la solución de las necesidades humanas. Pero qué tremendo, ¿no? ¿Cómo vemos? ¿Qué pasa? Esa dinámica. El conocimiento es una mercancía, se comercia con la ciencia y la sabiduría, todo ese mundo de patentes, y no, ustedes conocen. Total, avanza el conocimiento, avanza todo, pero no se solucionan los problemas básicos. Hambre, miseria, ¿no? Entonces, el conocimiento. Ahí puse a Hans Jonas, que ustedes creo que conocen, que es uno de los que más ha trabajado sobre la ciudad moderna y el desarrollo tecnológico, ¿no? Y como él advierte, ¿no es cierto?, de esa acción irresponsable en la propia investigación y el conocimiento. Y no solamente que a veces aparentemente no sea bueno eso que está, ¿no?, sino que hay tal principios de incertidumbre que a veces nosotros no podemos medir todavía, ¿no?, las consecuencias de ese conocimiento que estamos aplicando para generaciones futuras. Él dice que hay un efecto hidra, donde a veces el ser humano en su vanidad y su conocimiento se va enredando y va complicando la vida, la va complejizando, falta de responsabilidad, ¿no? Entonces, aún en esa área, ¿no es cierto?, de la excelencia, cuánto de abajamiento, ¿no es cierto?, de humildad debe haber. Y por último, otro principio, el camino de la cruz y la visión del escatón, ¿no? Para estar viendo una visión que nos orienta, ¿no?, en esto de relacionarnos con la natura en todo el proceso productivo y luego el desarrollo de la vida. Ir contra la cultura dominante, contracultura, ¿no?, en las relaciones humanas. Usted sabe muy bien que en esto de las relaciones humanas, y especialmente entre las comunidades y los países, ¿no es cierto?, y la diplomacia, está toda esta filosofía de realpolitik, política realista. Es decir, el mundo es así, así funciona, y así es como nosotros debemos trabajar.
por más que haya valores de otros, no, es así. Esto se gana con la guerra, ¿no es cierto? Y se impone, ¿no? Se gana con, no, con el diente por diente, ¿no? No es, a veces diente, dentadura completa por diente, ¿no? Estamos viendo nosotros eso, ¿no? El triunfo en el mercado, bueno, entonces hay valores que están, ¿no? Entonces, pero ¿cuál es la visión que aporta el cristianismo para la totalidad de las visiones, ¿no? Entre vosotros no será así. El camino de la cruz, la renuncia a la posición de dominación, de control imperial, político, económico, social, cultural. Yo mando acá. No, no, sí. Y lo otro es cielos y tierra nueva, es la visión del escatón. Es decir, la dinámica que la escatología cristiana juega como motor de la historia, ¿no es cierto? Es decir, no se trata de escapismo, sino cómo me inspira esa visión que vemos en esa nueva realidad que se adviene. Jerarquías, inequidad, no sé, algunos imaginan así, a lo mejor un mundo, ¿no es cierto? De monarquías, o es que estamos viendo esa cruz planificada, ¿no es cierto? Para esa visión que la escritura nos viene. Un reino al revés de este mundo, ¿no? Entonces la pregunta, digamos, ¿no? Es si esa lucha por transformar la sociedad global está inspirada, ¿no es cierto?, por esa visión, y así tendrá que ser, y es la imaginación profética, y será la actitud adecuada del cristianismo. Entonces la pregunta es, ¿surgirá la visión del reino de Dios y la espiritualidad de la cruz en el entorno de la experiencia micro y macro económica de las empresas y de políticas públicas gestadas por los cristianos? Estamos hablando acá, ¿no? Habría, habría que observar. Yo creo que hay muchos estudios de Pew Research que nos hablan de la total contradicción, ¿no es cierto?, del hegemón del sistema económico actual. Bueno, primera parte, ¿no es cierto? Quería comunicar eso en Fe Cristiana, que entendemos, bueno, hay algunos valores claves para orientar el proceso de la vida humana, social, y sobre todo su proceso productivo, porque de ello depende la sustentación material, ¿no es cierto?, de la vida social y cultural. Entonces, yo quiero ir ya a esta parte que es la ecología, que propiamente es eco, logos, economos, ecología, hacia una economía sustantiva y sostenible. ESS. ¿De qué se trata? ¿No? Yo creo que hay mucho que se ha estado trabajando un poco en esa alternativa de la solidaridad, que a veces se distancia de las posiciones más duras y fuertes, a veces de ese criticado socialismo y a veces lo más radical del comunismo, que tuvo sus limitaciones en la experiencia rusa, pero que no ha desaparecido, tiene otros enfoques que está para el análisis, que es la experiencia asiática, ¿no? Especialmente el gigante chino, ¿no? Ahí está. Pero yo digo, todavía hay una tensión entre ese antiguo individualismo y el énfasis en el comunitarismo. Está caminando y sigue caminando y se van reformando mutuamente, pero hay una preocupación, en ese caso, que yo estoy mencionando desde los valores de la escritura. Hay muchos trabajos, diríamos, de antropólogos e investigadores en el campo de las ciencias sociales que le han entrado a este proceso de la economía, en tanto la relación a veces inicialmente básica con la naturaleza, ¿no es cierto?, para producir los bienes y sostener la vida, pero que después ya en una economía más compleja tiene otras derivaciones, ¿no? No solamente con la naturaleza. Pero comenzando ahí, entonces hay una crítica al solipsismo económico, es decir, que domina. Es decir, esta es la economía, así solamente funciona, y esta es la que está dominando y corresponde a nuestra época, ¿no? La economía de mercado no ha sido la constante en la historia humana. Y más, ¿no es cierto? Actualmente tiene una crítica tremenda, particular, definida por todos los desórdenes, ¿no es cierto?, que ha ido generando y los procesos pues, de acumulación, de inequidad, de masificación de la pobreza. Entonces, hay que distinguir, él dice, entre la economía formal actual que aparece dominante y la economía sustantiva. Y la economía sustantiva son aquellos procesos que todos los pueblos y diferentes culturas han tenido para sostener la vida, relacionarse con la naturaleza, con sus seres, con sus prójimos, en esa realidad social evolutiva de su propio tiempo para sostener la vida.
Y muchos, ¿no es cierto?, han sido justo esos procesos de cómo en conjunto resolvemos nuestra vida, nuestro problema y llevamos adelante la sociedad. Y en la actualidad uno puede ver esos contrastes y hay todavía sociedades no tan desarrolladas, pero que tienen formas de sostenimiento de la vida. Uno de ellos es Karl Polanyi, ¿no es cierto? Otro antropólogo es Marcel Mauss y su ensayo sobre el don, y le llamaba la atención cuando investigaba así comunidades, ese don, esa dádiva, ¿no es cierto? Ese ayuda mutua, ese no cobrar, ¿no es cierto? Todo tiene un valor, ¿no es cierto? Esa economía capitalista. Y para poder sostener la totalidad de la vida en esa solidaridad, ¿no es cierto? Al fin, la economía no se limita a la economía formal y la que se impone. La economía es plural, existen otros modos de hacer economía, tal es el caso de la economía social y solidaria. Hay otra SS, se está enfatizando en esta línea, ¿no es cierto?, que es la que puede controlar. Y hay definiciones entonces acerca de qué es esta economía social y solidaria que yo la llamo sustantiva y sustentable. Es una economía que combina y equilibra lógicas de acumulación, redistribución y reciprocidad, expresadas en un intercambio democráticamente regulado, es decir, tratar de alcanzar a la totalidad de los miembros de una sociedad. Promueve la reasignación equitativa de los recursos y las prácticas de mutualidad, siendo plural en las modalidades y garantizando la sustentabilidad, ¿no? Generar, luchar por cambios cada vez más en el nivel sistémico y estructural hacia una sociedad y una cultura solidarias, ¿no? Hay valores que tiene esta, es humanismo, solidaridad y equidad, democracia e inclusividad, diversidad y pluralismo, desarrollo sustentable. No quisiera ir en detalle. Hay prácticas, actores y sectores, ¿no es cierto?, de esta economía. Está la autogestión y propiedad colectiva, cooperativas de trabajadores, de diverso tipo, de consumidores, de crédito. Hay más que todo la alternativa, diríamos, ¿no?, de procesos comunitarios y solidarios donde mutuamente hay preocupación por todos los miembros, ¿no es cierto?, de ese proceso productivo. Trabajos de intercambio no monetizados inclusive, movimientos sociales que se van incorporando, ¿no?, alianzas y relaciones productivas de diverso tipo. Tal vez muestro esquemas, ¿no? Si no tenemos un enfoque total, ¿no es cierto?, sistémico del proceso productivo, pues estar hablando de consumo responsable, es hablar de cosas aisladas, de poca trascendencia, nos preocupa todo el sistema, ¿no es cierto? Y entonces, si el sistema es lo que está generando este descalabro que estamos analizando en esta consulta, pues tenemos que enfocar sistémicamente, ¿no?, globalmente. Y entonces, aquí la economía de solidaridad, en todo el proceso productivo, presenta procesos redistributivos, controladores de esa acumulación, ¿no es cierto?, que debe, además de beneficiar a todos, tener una preocupación del uso de los recursos, no solamente de una generación, sino de otra. Tanto en el financiamiento del capital, en el proceso de producción, de distribución y el consumo. Total, cada área tiene sus consumos e insumos, sabemos cuál es la gobernanza misma, ¿no?, del proceso. En todos los casos se buscan sistemas solidarios, mutuamente controlados, ¿no es cierto?, y sobre todo de consideración del uso. Y en los sistemas ¿no?, de cómo avanzar, sobre todo socialmente, porque a veces cuando pensamos estas cosas así, pensamos en una cosa muy pequeña, hay una experiencia, un proyecto que tiene su valor, pero ¿en qué medida hay una visión que va creciendo y se va ampliando y va alcanzando el total de la sociedad en un intento de reforma, ¿no es cierto?, de reforma de pensamiento y de reforma de sistemas de producción? Por ejemplo, en el proceso mismo productivo, las cooperativas, comercio justo y solidario, ¿no es cierto? Todo eso del comercio justo, que es decir, ponemos limitaciones a aquellos procesos productivos que también, más bien, son dañinos, ¿no es cierto?, a los procesos mismos de sostenibilidad. Productos ecológicos, agroecología mutua, redes de economía solidaria,
creando movimientos sociales diversos, ¿no es cierto?, en esta dinámica económica. Tenemos varios ahí, movimientos y organizaciones campesinas, asociaciones sin fines de lucro, ambientalistas, sectores académicos, movimientos populares. Se necesita trascender hacia, ¿no es cierto?, los mecanismos de financiamiento para llevar adelante empresas más grandes, ¿no?, la banca de desarrollo, ir tocando niveles, ¿no es cierto?, sistémicos de todo ese proceso de financiamiento. Y en lo que tiene que ver con, ¿no es cierto?, niveles políticos, gobiernos locales, en este caso nosotros estamos en el sector iglesias, asambleas legislativas, organizaciones no gubernamentales, partidos, es decir, hay toda una preocupación por comenzar a difundir este sistema de... Hago un paréntesis, ¿no? Yo estoy comentando acá de toda una línea y yo he tenido en otras oportunidades alguna exposición y he hecho una crítica, diríamos, de todo un movimiento dentro de lo que se llama el movimiento de Lausana. Todos conocemos de Lausana. Lausana ha sido vanguardista, progresista en el sector de las iglesias evangélicas en cuanto a unas visiones de integralidad y muchos otros asuntos, ¿no? Pero en ese contexto ha surgido un movimiento que se llama Business as Mission, negocios como misión, ¿no? Muy altruista, inicialmente, sí, cómo desde los negocios y quienes tienen esos dones pueden ayudar en realidades de pobreza y generar empresas. Pero el asunto es que solo están enmarcados en lo que se llamaría la economía liberal. O sea, no hay opciones solidarias, ¿no es cierto?, de empresas, de mecanismos. Entonces hay una gran limitación ahí, ¿no? Entonces, eh, se explica tal vez por el dominio y la prevalencia de quienes están en el hegemón. Estamos hablando también acá, al remarcar sistema económico, y como otro paréntesis, que esta economía liberal, ¿no es cierto?, neoliberal que estamos criticando tal vez en otra de las ponencias de la consulta, el eje hegemónico, diríamos, de esa economía viene a ser ese contexto de los países de trasfondo protestante, principalmente, bueno, de Estados Unidos, ¿no? Entonces, es como para analizar qué pasa. Entonces, hay niveles de ese protestantismo que sé, ¿no es cierto?, que tienen proyecciones en las esferas económicas y políticas que tendrían inconsistencias entonces con perspectivas que surgirían desde el Evangelio. En conclusión, ¿no?, luchar por una renovación ética y transformación actual del sistema económico global, cambio racionalidad en tanto se opone a valores del reino, promover empresas y negocios sustantivos y sostenibles, ¿no es cierto?, en lugar de proyectos a veces individualistas en la lógica, ¿no es cierto?, eh, del sistema dominante, y más bien que enfaticen la esencialidad, la solidaridad, la cooperación, la gracia, el homo economicus solidarius, ¿no? Promover la excelencia, la creatividad, la cooperación, el desarrollo, pero sujeto también a ciertos principios de esencialidad, solidaridad y sostenibilidad. Y bueno, el tercer aspecto, ¿no es cierto?, al cual tal vez es consumo responsable, y sobre esto yo era lo que menos quería hablar dentro del tiempo que casi ya se va limitando, y que sobre el cual hay bastante información, pero todos estamos al tanto de los objetivos de desarrollo sostenible que han estado siendo promovidos desde el 2015, después de la agenda del milenio que comenzó el 2000, ¿no es cierto?, terminó hasta el 2015 y comenzó de ahí, con horizonte al 2030, estos objetivos de desarrollo sostenible, que son 17, pero que uno de ellos, por ejemplo, el 12, es justamente está dedicado a este, ¿no es cierto?, al consumo y producción sostenibles, a garantizar modalidades, ¿no es cierto?, que vayan en esa línea respectiva. Y bueno, ahí te puede ir y consultar, ¿no es cierto? Esos se han tocado, se han topado con ello, pero hay uno directo de las Naciones Unidas y otro del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, ¿no? Y hay otras, y mucha información al respecto, ¿no? Pero para puntualizar algunas cosas, ¿no? Al ritmo que se va es posible que ya para mediados del siglo necesitaríamos como 3 planetas, dicen los nuestros, para poder cubrir las necesidades si es que algo no se corta, ¿no?
Y todo lo que producimos y consumimos tiene una repercusión positiva y negativa, ¿no? Anabolismo, catabolismo, ¿no? En la economía, el medio ambiente, el desarrollo. Entonces, este objetivo busca enfatizar en el uso de modalidades de consumo y producción sostenibles, ¿no? Mayor eficiencia productiva, hacer más con menos, ¿no? Dentro de la capacidad de sustentación del planeta y considerando a las generaciones futuras, ¿no? El énfasis es justo en necesidades básicas, ¿no? Y cómo nosotros nos centramos primero en ello, el cubrimiento de esas necesidades básicas por toda la población, y, y a través de ello ir mejorando la calidad de vida, ¿no? Los procesos de oferta y demanda tienen que entonces estar ajustándose a estos mecanismos de sostenibilidad, ¿no? Y diciendo eso de un centramiento en necesidades básicas, sin embargo, bueno, si nosotros nacemos la realidad, buena parte de la población mundial aún ni siquiera puede cubrir sus necesidades básicas, ¿no? Entonces, ahí nos hace pensar en estas líneas de solidaridad, ¿no? El enfoque, ¿no? Y también hace pensar en incluso eso de reducir a la mitad el desperdicio, ¿no? Per cápita de alimentos que se sabe que hay, ¿no? Eso, hay un tal desperdicio, especialmente en las sociedades opulentas, ¿no? Y con ello, bueno, se aportaría la seguridad alimentaria, ¿no? Y efectivamente, el énfasis en desvincularnos sistemáticamente de esa economía del crecimiento, ¿no? Que tiene un impacto tremendo, ¿no? En el uso excesivo de los recursos del medio ambiente, ¿no? Y no solamente están esos enfoques más globales, sino que hay mucha información que va más en lo práctico, que yo decía, a veces estamos más preocupados en el nivel de la iglesia local y cosas muy técnicas, ¿no? Pero más directamente relacionado con actividades cotidianas, ¿no? La manera de hacer compras, de cocinar, es decir, los estilos de vida, ¿no? Si se tiene una empresa, ¿en qué medida mi empresa puede tener menor impacto, ¿no es cierto? En todo lo que es el proceso de daño en la naturaleza o la contaminación o los gases, ¿no? De efecto invernadero, ¿no? Evidentemente, se tiene que cambiar la mentalidad y entender que el cuidado del medio ambiente es una prioridad, ¿no? Y sobre esto, pues, se habla en todo el sistema educacional, inclusive, bueno, en los ámbitos de la educación teológica, ¿no? Aprender a vivir de forma sostenible es clave, y hay muchas cosas que se pueden hacer en el día a día, ¿no? Y hay ideas tan diversas, ¿no? Comenzando por la alimentación, así como una evita el desperdicio, es conciencia de que en la industria alimentaria se desperdicia grandes cantidades, aún como uno puede aprovechar este, las sobras, dicen, no, sí, a lo mejor las puedo reutilizar para el consumo, ¿no? Bueno, eso alimentos. Esto es el asunto de las aguas, ¿no es cierto? Cómo evitar la contaminación, los ríos, los mares, todo este asunto del plástico. Y bueno, conocemos toda una línea ahí de una serie de y, bueno, y cosas tan prácticas como la energía, ¿no? Pero yo solo estoy poniendo ejemplos acá, no quiero meterme en todo ello que lo conocemos. Tal vez yo quiero acabar solamente con un nivel, ¿no? No pensando en estos tres niveles de fe cristiana y los procesos de sostenibilidad de la vida en relación a la naturaleza, ¿no? Ecología, economía, política, y lo que tiene que ver con la sustentabilidad responsable, ¿no? Tal vez yo quiero, como estamos en este ámbito teológico, una preocupación en la educación teológica. Yo digo, no sé, a veces si algo no pasa, si algo no pasa Fernando, sobre... ¿Sí? gracias. Un minuto, por favor, estimado Fernando. Gracias. Sí, adelante, adelante. Ya. Un Si minuto algo no más, si quieres. pasa, especialmente yo digo, a veces cuando uno lee algunos estudios de Pew Research, ¿no? De datos de porcentaje de protestantes en Estados Unidos, bueno, son altos todo ello, y filiaciones religiosas de los presidentes, casi el 90% de alguna de las denominaciones protestantes, y lo mismo miembros y filiaciones en la Cámara de Representantes y el Senado, igualito, ese porcentaje es altísimo. Yo digo, pero Dios mío, a veces en sus decisiones, por ejemplo, en esto de la seguridad, ¿no? No pueden controlar todo esto de las armas y otros, y yo digo, ¿qué pasa? Hay un problema de formación. Y lo mismo si uno analiza, digamos,
gente que está llegando a la esfera pública para ver qué incidencia, vemos contradicciones, algo está fallando, digo, no sé, la cadena en algún lado se rompe, si es seminarios, iglesia local, los responsables y los laicos van y hacen lo que quieren, o no sé, algo no está funcionando. Entonces, consumo de educación teológica, no sé en qué medida si no puede hacer esta referencia. Hay que dejar de consumir opio. Opio, yo no sé qué cosa no permite, ¿no? Ese compromiso. Y yo solamente digo, si hay algo que preocupa desde el ámbito de la iglesia es en qué medida ese liderazgo que está a cargo de las congregaciones, ¿no? Puede tener ya sí la visión comprensiva de lo que es la misión, la totalidad de la realidad, las implicaciones. Si no hay esa visión, no va a salir. Una cosa, por entonces hay toda una preocupación formativa, ¿no? Y entonces, ¿en qué medida, entonces, si ellos tienen esa visión, también en la guía de laicado, y yo quiero hacer referencia solamente a veces al llamado, a la invitación para comprometerse con la misión, ¿no? Siempre está ese llamado radical de llamado al ministerio. Y el ministerio es el pastorado. Está bien, llama, ¿no? Compromete, saca gente a veces de lugares y los pone, ¿no? Pero ese es uno. El pueblo de Dios es mayormente laicado, la hoz. Y entonces yo digo, no sé, con la complejidad y la magnitud de este problema, deben haber esos llamados, ¿no? De parte, el Señor llama a esa juventud a comprometerse desde lo valor del reino para luchar, ¿no es cierto? Con este problema ecológico, con este problema económico. Entonces, llamar a que algunos asuman la carrera de ecología, de ciencias medioambientales, porque el problema medioambiental no es solamente biológico, es económico, es político, es jurídico. Todo, comprendemos, eso tiene esos niveles, no se va a solucionar si no es eso, ¿no? Y entonces, ese llamado radical, digamos, ¿no? A la juventud a comprometerse con estudiar profesiones para que en nombre de Cristo, en nombre de los valores del reino, se comprometan sus vidas a luchar en un horizonte de mediano y largo plazo, ¿no es cierto? Para enfrentar. Y no solamente eso, sino ya enfocar sistémicamente a veces, ¿no? A la sociedad y en los cambios estructurales del sistema económico que es la madre del cordero, ¿no es cierto? Que está generando todo. Y si no hay esas intenciones, pues no cambia nada. Y se está jugando, no sé. Sí, recoge cascaritas, plastiquitos, está bien, bueno, todo eso tiene, ¿no? Pero no, eso no tiene que ser esas visiones vocacionales de un compromiso total y radical con el problema que tiene que ver con inversiones de vida, ¿no? Pero eso no va a salir si a veces esa formación pastoral no tiene la visión y no ha comprendido que ese pueblo de Dios es fundamentalmente la voz que va a estar disperso y tiene que hacer incidencia en la sociedad.